En la clase pasada nosotros llegamos a armar algunas de nuestras primeras páginas JSP, vimos los distintos tipos de etiquetas que nos ofrece JSP, los tags de scriptlet, de expresión, directivas y demás, y tenemos comentarios, ¿se acuerdan? Había varias. De esos tipos de tags les comentaba que vamos a usar principalmente los de scriptlets y los de expresión, y con esas cosas ya podíamos largarnos a dibujar algunas páginas de una manera mucho más simple que lo que hacíamos las primeras veces de crear esos servlets gigantes con un montón de prints, de out.write, de out.write, y en lugar de hacer eso, poder dibujar páginas HTML o con contenido HTML, y donde hiciera falta mostrar algo del servidor, una variable, por ejemplo, como en este caso el contenido de una lista, o hacer un ciclo for, poníamos un tag de scriptlet y listo, ya podíamos empezar a programar en Java. Sin embargo, tenemos algunas alternativas para que no nos veamos obligados a mezclar dentro de la misma página código HTML o tags, etiquetas HTML con código de Java. Ven que NetBeans incluso nos ayuda bastante, porque lo que es HTML nos lo muestra en el editor de texto, nos lo muestra con fondo blanco, mientras que lo que es Java nos lo muestra con código, perdón, el código Java con un fondo verde claro. Lo que vamos a ver hoy es qué alternativas nos brinda JSP para reducir al mínimo esta cuestión de mezclar código Java dentro del JSP. ¿Sí? El objetivo nuestro, por varias cuestiones, que ya lo van a ver mientras lo vayamos practicando, el objetivo nuestro va a ser hoy poder evitar al mínimo posible mezclar código Java dentro de los JSP. ¿Sí? O mezclar el código Java con el HTML contenido dentro de JSP. ¿Qué cosas nos da JSP para lograr hacer esto? Por un lado tenemos una cosa que se llama Expression Language, ¿sí? Lenguaje de expresiones. Este lenguaje de expresiones nos va a permitir simplificar justamente los tags de expresión. Ustedes recuerdan que si yo estoy en JSP y tengo una variable, no importa dónde la obtuve, pero tengo una variable y la quiero mostrar dentro de la página, necesitamos incluir un tag de expresión, que es el que empieza con porcentaje igual. Entonces, dentro de este tag de expresión, con porcentaje igual, yo acá pongo una variable, la variable que fuera, no importa de dónde salió, tiene que estar declarada, tiene que tener valor, lógicamente, pero pongo porciento igual X, o lo que sea, y ahí, cuando se ejecute la página, se va a ver el valor que tenga la variable X en ese momento. Este lenguaje de expresiones nos va a simplificar justamente la escritura de las expresiones. Uno diría, bueno, pero ¿qué tan complejo es dibujar eso? Nada, en principio nada, ¿sí? Sin embargo, el lenguaje de expresiones nos va a permitir escribir estas variables simplemente con esta sintaxis. Vamos a poder poner por ciento, en vez del tag con por cientos, vamos a poder poner así, pesos, llave, y el valor de la variable. En cualquier lugar, ¿sí? Esto después, cuando se genera el servlet, sí, se va a convertir en un out.write, ya no nos importa. Lo importante es que nosotros acá podemos directamente poner en cualquier lado peso llave, y eso va a reemplazarse como si fuera un tag de expresión. A simple vista parece algo estético y que no cambia nada la cosa. Sin embargo, esto mejora rápidamente. Si yo quisiera, supongamos que yo tengo un objeto de cualquier clase, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo este objeto persona en minúscula que es instancia de esta clase persona. Para poder mostrarla, suponiendo que yo tuviera que hacer un tag de expresión acá, lo estoy rompiendo el JCP, no importa, esto después lo voy a arreglar, ¿no? Pero suponiendo que yo tuviera que mostrar algún dato de esa variable persona, para escribir un tag de expresión debería poner por ciento igual
persona.getNombre. Acá metieron un error porque la llave termina ahí, pero no se preocupen, la sintaxis sería esa. Ahora, con el lenguaje de expresión, miren cómo queda la cosa. ¿Y por qué se pone tan interesante? Porque uno puede en cualquier lugar decir persona, punto, bueno, esto iría así, ¿no? El lenguaje de expresiones nos permite escribir esto. Persona.nombre. Y nada más. Como si esto fuera un atributo. No existe ese atributo nombre, en realidad es privado, ¿sí? O sea que no lo puedo acceder libremente de acá, pero el lenguaje de expresiones se encarga de que cuando ve eso, automáticamente llama al método getNombre. ¿Sí? Es decir, nosotros ponemos persona.nombre, aunque no exista ese atributo, esto se va a transformar en una llamada al método getNombre. Entonces esto queda mucho más cómodo de usar que ya que esto. ¿Sí? No tenemos que poner los paréntesis, ni get, ni nada. Eso automáticamente lo sabe hacer el lenguaje de expresiones. Y esto sí es mucho más cómodo y bastante más piola para poder escribir las expresiones. Además, si nosotros tuviéramos que... ya lo vamos a ver, ¿sí? Nosotros, dentro de este peso llave, tenemos formas de llamar a algunos métodos. Van a ver que después vamos a poder hacer alguna suerte de if con estas expresiones, sin tener que ponernos a escribir código Java. Con esto ya la cosa sí queda muy parecida a lo que hacíamos en .NET. En .NET, ¿qué poníamos para mostrar algo así? Decíamos @model.nombre. Bueno, ya estamos casi en lo mismo, ¿sí? Es igual de fácil escribir uno que otro. Con esto ya la cosa mejoraría bastante, ¿sí? Voy a escribir un nuevo JSP, una nueva página JSP con el mismo contenido. O sea, voy a hacer otro listado que muestre exactamente el mismo contenido que este. Fíjense, a este lo voy a llamar, este listado de personas era sin servlet, que esto dijimos que no es lo que nos gusta. Vamos a tratar de hacer que los servlets se hagan de controladores, entonces esto no lo vamos a hacer nunca así. El segundo listado de la semana pasada era este. ¿Sí? Acá tenemos que este listado, los datos los obtiene como un atributo de request, porque el servlet, hubo un servlet que les dejó esos datos guardados, disponibles en memoria para que los use, pero los muestra o recorre esa lista con un scriptlet, ¿sí? Un tag de Java, y ahí metemos código Java o for, como conocemos, y listo. Voy a crear un nuevo listado que haga exactamente lo mismo que acá, pero usando el lenguaje de expresiones que les mostraba recién. Entonces voy a crear una nueva página JSP, le voy a llamar listado personas 3. Voy a arrancar que su contenido sea igual. A ver. Esto va a ser servlets en vez de scriptlets, va a ser con lenguaje de expresiones, con expression language. Y vamos a empezar a reemplazar estos. Por ahora vamos a dejar el for como está. Vamos a usar solamente el lenguaje de expresiones solo para mejorar este print. Y van a ver cómo, aunque no parezca muy divertido, van a ver cómo mejora mucho. Voy a cerrar el scriptlet acá. Lamentablemente voy a tener que abrir uno nuevo para que esté la llave. Entonces ahora fíjense cómo se dividió la región sombreada de verde, la región con fondo verde, se dividió en dos partes. Acá una porción de código Java para hacer el ciclo for, acá otra porción de código Java que obligatoriamente la tenemos que poner para que tenga la llave de cierre del for.
Acá estamos obligados a hacer esto. El tema es que como acá se cierra el scriptlet y acá se abre otro, en esta línea vuelvo a escribir código HTML. Por lo tanto desaparece todo este lío del out.print. Simplemente pongo las marcas que quiero dibujar. A ver, voy a dibujarlo. O sea que es código HTML, lo puedo organizar un poco más lindo. Y desaparece todo lo que es código Java, ¿sí? Las comillas, la concatenación. Y gracias a que tengo Expression Language, ahora puedo poner así. Llave, persona, nombre, minúscula, y sin los paréntesis. Y lo mismo con los otros. Acá, en vez de llamar al get apellido, simplemente pongo apellido como si fuera un atributo. Ahora les voy a mostrar, no está llamando al atributo privado, aunque se llame parecido. Esto se convierte en una llamada al método get, ¿sí? No es que está accediendo al atributo nombre. Yo acá en persona tengo un atributo nombre, pero no está accediendo a esto porque esto es privado. Lo que está haciendo, a pesar que dice persona.nombre, es llamar al método getNombre. Enseguida les voy a mejorar el ejemplo para que vean cómo es que ocurre eso. La cosa es que ahora, salvando el problema este de la llavecita, esto queda mucho más cómodo. Si yo acá tuviera que hacer que los TDs tuvieran una clase de CSS, ¿sí? O algún estilo, o lo que quisiera, esto sigue siendo HTML que puedo editar con el mismo editor HTML, ¿sí? Si yo acá quisiera poner, no sé, que el apellido tuviera un estilo, y tengo todo tengo disponible ya todo el lenguaje y el editor de texto adecuado para escribir HTML completo, ¿sí? Cosa que esto no tengo forma de hacerlo si tuviera que armar así. O sea, sí tendría, pero tendría que andar escribiendo ahí adentro, dentro del print, todas las etiquetas las etiquetas o los estilos, o los atributos, todo lo que sea HTML, pero o sea, acá no tengo, esto es una línea Java, si yo acá escribo mal el HTML nadie me avisa, acá sí, si yo hago así ahí nomás me va a empezar a marcar por todos lados, o sea que es cómodo para cómo queda escrito el código y es cómodo porque el editor del NetBeans, o no importa el IDE que use, me va a ayudar y me va a simplificar mucho la escritura de esto. Por otro lado, y aunque todavía no se pueda, pero, por otro lado, esto tiene el objetivo de que el que dibuje los JSP puede ser un programador de HTML que no sepa Java. ¿Sí? Si nosotros le decimos no sé, supongamos un diseñador de HTML, le decimos, vos no me rompas estas marquitas, y el editor podría agarrar, el diseñador podría dibujar el HTML como tenga ganas, y sabe que donde pone peso llave, se va a meter el dato dinámico, y listo. Y no necesita saber Java. No lo conseguimos todavía porque acá sigue habiendo porciones de código Java, pero esas también las vamos a poder sacar. Esta variable persona aún no tiene valor, a pesar de estar dentro de este ciclo for. Tenemos que, o necesitamos, reemplazar este ciclo for también con algo parecido como esto. Es decir, necesitamos la forma de poder escribir este ciclo for fuera de un scriptlet, ¿sí? Es decir, de alguna manera que no involucre estar escribiendo un scriptlet, una porción así de código Java. Y resulta que también tenemos una forma de hacer eso sin tener que, es decir, poder hacer un ciclo for sin tener que abrir por ciento y empezar a escribir el for con Java. Para poder hacer esto, se usan siempre en combinación una cosa con la otra, por eso no me funciona uno sin el otro. Tenemos algo que se llama JSTL. JSTL significa Java Server, JS por JSP, y TL es librería de tags, ¿sí? Tag Library. La S es por estándar, ¿sí? Entonces librería de etiquetas estándar de Java.
Este tag library, esta librería, lo que hace es agregarnos nuevas etiquetas a nuestro lenguaje que nos van a permitir escribir como si fueran etiquetas HTML, como si fueran etiquetas HTML, pero que después en el servlet se conviertan en código Java. Esto nos va a permitir hacer, por ejemplo, esta idea de, en vez de tener que programar un ciclo for dentro de un scriptlet, vamos a poder tener una cosa así, un tag, una etiqueta nueva que se llame for. Y que esa etiqueta plantee un ciclo. Con esta etiqueta, y hay muchas más, hoy les voy a mostrar for, pero hay un montón más, con esta etiqueta vamos a poder, o con esta librería de etiquetas, vamos a poder sacarnos de encima todo el código Java desde de las páginas JSP. ¿Cómo hago para poder acceder a esta etiqueta de librerías? Necesito importarlo, necesito indicar que la voy a usar. Para eso vamos a agregar una directiva nueva que se llama así, taglib. ¿Sí? Taglib es por, bueno, abreviando tag library, ¿sí? O sea, biblioteca de tags. Taglib requiere prefix. Este prefix le vamos a poner cualquier cosa. Tradicionalmente le ponemos una letra C, pero esto es totalmente una convención. Podría ser cualquier cosa, a pesar de que lo que usamos normalmente va a ser una C. Y luego, URI, que va a ser el nombre de la librería. El nombre de la librería tiene forma de una dirección de internet, pero no es que vamos a navegar nada, simplemente se llama así. Y acá tenemos que usar esta que se llama JSP-JSTL Core. La C normalmente es justamente para abreviar que la librería es la que se llama Core. Solo con agregar esta directiva, y que en realidad acá la fui escribiendo, pero va copiada y pegada siempre en todos los proyectos, o sea que en realidad no hace falta memorizarla, simplemente copiamos y pegamos cada vez. Una vez que hacemos eso, este prefijo ahora nos brinda, miren lo que nos da, la posibilidad de tener marcas que sean JSP, C, dos puntos, y todas estas etiquetas nuevas. Todas estas etiquetas, ¿qué son? Se escriben como si fueran etiquetas HTML, como si fueran tags. Pero luego, en el servlet que se genera automáticamente, se van a convertir en nuevas instrucciones Java. Entonces fíjense que podemos hacer un if, podemos hacer un for, podemos hacer un try y catch, podemos hacer, bueno, unas cuantas cosas más que no nos van a interesar, pero tenemos un montón de situaciones que podríamos reescribir para no tener que poner código Java simplemente con una de estas etiquetas. ¿Cómo se usan estas? Por ejemplo, veamos el caso de for each. Yo acá tengo que quiero recorrer esta lista, que esta lista la obtuve desde, bueno, getAttribute en request con este nombre. Nosotros vamos a poder hacer un for each de esta manera. Tengo este tag c2.forEach y le tengo que indicar, ahí donde dice ítems, acá le tengo que indicar qué es lo que quiero recorrer con el for. Por ejemplo, que en este caso yo quiero recorrer con este ciclo for esta lista, lo único que tengo que decir es peso llave lista. ¿Qué es lo que va a hacer el for cuando encuentra esto? Obtener desde request, obtener el atributo lista, este nombre es el que vamos a poner acá, y va a empezar a recorrerlo. Desaparece la necesidad de declarar esta variable, desaparece la necesidad de declararla, de hacer el casting, todo. Este for recorre esta lista. Y se acabó la discusión. Luego tenemos que indicar en var el nombre de la variable con la que voy a hacer el recorrido. En este caso, yo acá este for lo quería hacer con esta variable llamada persona. Entonces diré var igual a persona. Y cierro la etiqueta. Fíjense que ahora este for each ya está pintado con un fondo blanco. Por lo tanto, para el editor de texto es una etiqueta más. Independientemente de si viene desde las etiquetas estándar del lenguaje HTML o si es que vino desde una nueva etiqueta, una nueva librería de etiquetas.
La cosa es que con esto, ahora sí voy a poder dibujar toda esta fila ahí adentro. ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno, yo quiero recorrer con un for todos los elementos de esta lista. En cada vuelta quiero tener esta variable persona con el contenido de cada uno de los objetos de la lista. ¿Y este for qué va a hacer? Bueno, por cada vuelta que este for vaya a dar, me va a dibujar un tr con todo esto. Si nosotros hacemos andar esto, desaparece. Este for ya no lo estamos escribiendo en Java, no nos hace falta. Si no tengo ese for, tampoco necesito la llave de cierre de ese for. Este script del vacío, si está vacío, tampoco necesito escribirlo. Y esta asignación tampoco me va a hacer falta, porque cuando este for encuentra ahí pesos lista, va a buscar esa variable lista dentro del request. Entonces, resulta que esto tampoco me va a hacer falta. Y si este script está vacío, también desaparece el scriptlet que está ahí. Entonces, a ver, rompí algo acá. Entonces, este ciclo for, fíjense cómo me quedó que no tiene nada pintado de verde, solamente donde aparece el peso llave. ¿Sí? Solamente donde aparecen cosas del lenguaje de expresión. Vamos a ejecutar ahora y vemos cómo quedó el listadito andando. Entonces, cuando encontramos este peso llave, busca una variable declarada en algún lado. Acá, por ejemplo, peso llave persona tiene una variable declarada persona acá adentro, la usa. Peso llave lista, como no hay ninguna variable llamada lista declarada, la empieza a buscar en el request. Empieza a ver si hay algún atributo cargado en el request que se llame así. Si no lo encuentra, no lo encuentra. ¿Sí? Si no lo encuentra, en un rato les cuento qué pasa. Si está dentro de request cargada una variable, la usa directamente de ahí en forma automática. ¿Sí? O sea que es cuando hace peso llave, busca variables locales, si no encuentra, va al request y hace el get attribute. ¿Get attribute de qué? Bueno, justamente el servlet tiene que habernos dejado con set attribute la variable cargada. Y es responsabilidad que la deje cargada, si no, no va a poder tener nada para recorrer. Y si ponemos mal, si está mal, por ejemplo, si el servlet se olvidó de hacer esto, cuando ejecute, va a estar vacía la lista. No va a tirar error. ¿Sí? No va a tirar ningún error, lo cual es un problema a veces porque no sabemos qué pasa, pero no tira error. Simplemente no encuentra la lista que quiere recorrer, no encuentra la variable, ¿sí? Peso llave, no encuentra ninguna variable que se llame lista, bueno, no recorrerá. El for no tiene nada para recorrer, no pasa nada. Y ahí está. Y entonces nosotros ahora tenemos la posibilidad de armar todo este listado accediendo a datos que están en variables del servidor sin tener que escribir código Java. Ahora sí, si estuviéramos trabajando en un equipo, el que más sabe de Java podría dibujar los servlets y el que más sabe de HTML dibuja las páginas JCP. Lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en cómo se va a llamar esta variable. Y nada más. Este listado armado así hace exactamente lo mismo que el que teníamos al empezar temprano hoy, pero está mucho, mucho, mucho más cómodo. A ver si lo puedo abrir. Queda mucho más cómodo escribir ese listado que este otro, donde tengo que entrar a meter código Java. Es más, como ahora no tengo ningún scriptlet, tampoco necesito los imports. ¿Sí? Es más, fíjense que me quedaron, se me duplicó el taglio, o sea que tampoco hace falta ahí. Una sola vez hace falta.
Y esto queda realmente sí mucho, mucho, mucho más cómodo y mucho más interesante de describir. Yo les decía recién que cuando nosotros acá ponemos un nombre así, punto y un identificador, parece que estuviéramos accediendo al atributo, pero en realidad está llamando exactamente al método get. Si llega a ser que yo acá pongo algo que no existe ese método get, va a tirar un error. Poner nombre así, o poner punto get nombre paréntesis, en ejecución es lo mismo. Son idénticamente, se ejecutan exactamente las mismas instrucciones, ¿sí? Lógicamente, siempre va a ser más lindo y más cómodo directamente poner el nombre como si fuera un atributo. Sabemos que finalmente va a llamar al get, ¿sí? Pero queda mucho más cómodo poner así. Que esto no es... Ustedes están acostumbrados a hacer esto en .NET. Cuando ustedes en .NET tienen una property, no una propiedad, como es un atributo, pero además tienen una property get y set, cuando ponen punto y el nombre de la propiedad, se ejecuta el get. ¿Sí? Bueno, acá estaría pasando exactamente lo mismo. Y ven cómo queda mucho más lindo escribir nuestro JCP con estas etiquetas que meter ahí un scriptlet donde nos tenemos que empezar a pelear con el código Java de vuelta. Supongamos que la clase persona tiene un atributo llamado, tiene un método get así, get nombre completo. Que retorna nombre más apellido. ¿Sí? Es decir, lo que llamamos a veces una propiedad calculada. Si nosotros tenemos disponible esto, en nuestros listados podríamos hacer una cosa así. Decir, por ejemplo, persona.nombre completo. Y listo. Cuando ejecute, ven que efectivamente se llama a ese método get. No hay un atributo, no hay un atributo, digo bien, que se llame nombre completo, ¿sí? Acá se hace evidente que está llamando, está convirtiendo este punto nombre completo como si fuera un atributo, pero lo está convirtiendo en una llamada a ese método get. Entonces, con esta forma de escribir, ya empieza a tener muchísimo más sentido las propiedades calculadas o los métodos. Podemos hacer método get de lo que se nos ocurra dentro de nuestros objetos, ¿sí? Para después acá poder mostrarlo tranquilamente, ¿sí? Como si fueran atributos, aunque en realidad son calculados en tiempo de ejecución. ¿Sí? Con esto sí empieza a tener mucha mayor utilidad esos métodos get, pero que no sean get que retornan directamente un atributo, sino que hagan un cálculo y devuelvan un cálculo. ¿Qué es lo que necesitamos para que esto funcione? Únicamente que el método se llame get. Y se llame get y se llame get. Si se llama obtener, no se puede. Acá estamos obligados a que se llame get. Y es la única particularidad que tenemos que tener en cuenta. Lógicamente esto lo podemos usar para un montón de cosas. Por ejemplo, en el alta de personas, acá en nueva persona HTML, teníamos desde la clase pasada que el estado civil estaba siendo ingresado con un input de tipo texto. Sí, un input number, pero un cuadro de texto finalmente. Lógicamente uno diría acá, no, bueno, el estado civil tendría que cargarse con un desplegable, ¿sí? Con un select. Pero ese select tiene que venir de la base de datos. El tema es que, si nosotros, ahora que disponemos esto, ahora que tenemos esto, si nosotros tuviéramos en el gestor de personas, un gestor que fuera, una consulta de todos los estados civiles, y bueno, nadie nos prohibiría poner un select y para dibujar los options poner un ciclo for y que el for en cada vuelta dibuje un nuevo option. Y se genera súper fácil el select con datos provenientes desde la base de datos.
este gestor de personas ya tiene un método a obtener estados civiles, que es el que efectivamente nos consulta toda la tabla de estados civiles. Entonces, armar este formulario para que dibuje correctamente con un desplegable sería simplemente llamar a esto. Y es la única precaución que tendríamos que tener. Vamos a probarlo. Este formulario nueva persona lo voy a dejar como está en HTML, así que es HTML, no es JSP, o sea que no puedo acá meterle el for each y esas cosas, ¿sí? Vamos a tener que crear una página nueva. Vamos a tener que crear, perdón, acá. En el servlet de nueva persona, el doPost es el que se encarga de, efectivamente, obtener los datos del formulario. Vamos a poder hacer que el doGet dibuje el formulario. Entonces voy a hacer un nuevo override, voy a buscar el doGet. Entonces vamos a hacer con esto que el get se encargue de responderme un formulario, que en este caso lo necesito hacer con servlet para que vaya a la base de datos, ¿sí? O para poder llenar el select. Entonces, en este servlet de nueva persona, si lo invoco vía get, me dibuja el formulario. Si lo invoco vía post, ya me llena, obtiene los datos del formulario cargados y invoca al gestor de personas para crear la persona nueva. Entonces, si tengo esto, ya voy a poder acá hacer una respuesta de esta manera. Este servlet vamos a hacer que en el get consulte los estados civiles vamos a hacer que el get consulte los estados civiles, que el request, se me cambiaron acá los nombres, entonces request y response. Que el request asigne en esta variable lista todos los estados civiles, podría ser otro nombre, no importa, ¿no? Pero lista va a estar bien por ahora. Que consulte todos los estados civiles y que finalmente redirija a una página JSP que todavía no dibujé, que le voy a llamar nueva persona.jsp. ¿Qué va a hacer esta nueva persona JSP? Bueno, dibujar el formulario, pero el combo el desplegable de estados civiles lo llene desde esta colección que tengo acá. Vamos a crear esa página. JSP, le llamé nueva persona.jsp. ¿Qué va a tener esta nueva persona? Esta nueva página. Lo mismo que tenía el HTML que teníamos desde antes. Lo mismo que tenía este formulario de antes, solo que ahora el combo de estado civil, en vez de dibujarlo con un input, lo voy a dibujar con un select. Select name, le voy a poner CBO, estado civil. Y este select va a necesitar un option por cada uno de los estados civiles que tenga la base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a agregar el tag lib de JSTL. Acá tienen que tener mucho cuidado porque hay uno que se llama parecido. Está JSP, JSTL Core, y está este otro que dice JSTL Core sin decir JSP. Si ponen este no anda nada. Así que tienen que tener mucho cuidado de que son nombres muy parecidos. Una vez que agregué ese taglib, ya tengo disponible el for each. Y acá le diré
var igual a, no sé, S le voy a poner, por estado civil. Ítems va a ser igual a qué cosa. Peso llave, lista. Insisto con esto. ¿Qué pongo acá? El nombre del atributo que me cargó el servlet. O sea, que sí o sí tiene que ser lo que diga acá entre comillas, que puede ser cualquier identificador, ¿no? Pero estoy diciendo acá, bueno, quiero recorrer por cada estado civil que me encuentre dentro de lista, voy a dibujar algún tag. En este caso quiero dibujar un tag de opción. Quiero una option cuyo valor sea de la variable estado civil, quiero obtener el atributo ID. Entonces será s.id. Y dentro del option quiero que se dibuje el nombre. ¿Sí? O sea, que se llame al método getNombre. Y listo. Y listo, y esto es todo lo que tengo que hacer. Ahora, cuando en vez de navegar el archivo nueva persona HTML navegue el JSP, este combo se me va a llenar desde la base de datos. Y nada más. Obviamente, para que esto funcione, no puedo llamar a la página JSP en forma directa. Tengo que hacerle un get al servidor, al servlet nueva persona, para que él sí vaya a buscar la base de datos y redirija o haga el forward a esta nueva página. ¿Sí? Normalmente no vamos a hacer llamadas, o el browser no va a hacer llamadas directas a las páginas JSP, sino que se llamará un servlet, el cual él decidirá, servlet hará las veces de controlador, y él decidirá invocar a una página JSP o a otra. Vamos a ver qué ocurre con esto. Voy a llamar ahora al servlet que se llama nueva persona. Y miren lo que me ocurrió. Nueva persona, apareció el formulario, y acá estado civil me trajo los de la base de datos. ¿Sí? ¿Cómo sé si es que realmente son los de la base de datos esos? Bueno, debería consultar, ¿no? A ver si tengo acá fácil para consultar. La tengo cargada. Sí, acá está. Acá está el estado civil. Si vemos los datos. Ahí están todos los datos. ¿Sí? No sé, a ver, voy a tratar de borrar ese que tiene 7. Entonces voy a borrar esa fila. A ver, voy a consultar de vuelta, a ver si la borró. Sí, la borró, no hizo falta hacer commit. Ya me borró la fila. Refresco acá y vemos como ahora el combo no tiene más esa opción que se decía uno más. No sé. O sea que efectivamente este combo se llenó realmente desde la base de datos. Y bueno, el agregar persona es un submit, por lo tanto va a ir a ejecutar este servlet, el mismo servlet, solo que ahora lo ejecuta vía post. Entonces, esto se llama combo estado civil, ¿no? Así que ahora tenemos que ver. Ahora ya no tengo más el txt estado civil. Yo ahora le llamé al desplegable, le llamé CBO. Dado que este CBO estado civil es este input, este select en este caso, y que las opciones tienen asignada el valor, ¿sí? No se los mostré eso, pero si acá yo inspecciono el combo, esto hay que hacerlo siempre, ¿no? Si inspecciono el código, el combo, veo que están los options y veo que tiene asignado correctamente el value. Dado que tengo esto, cuando el formulario se envíe, se va al obtener con getParameter
digo getParameter CBO estado civil, y lo que va a hacer es, ese getParameter es devolvernos el value, ¿sí? Lo que tenga cargado el value en la opción que haya seleccionado. Entonces, directamente con esto ya va a quedar. Como ese valor sé que va a ser un número entero, lo obtengo con parseInt, ¿sí? Lo convierto con parseInt. Vamos a ver si anda. Nombre, le voy a poner como nombre viernes. Apellido, laboratorio 4. Edad, no sé, 29. Estado civil, le vamos a poner otro, le vamos a poner, para que veamos la diferencia. Hay una persona, dice generada correctamente. Vamos a ver el listado. ¿Dónde está? Listado personas 2. Y entre todo lo que apareció, ahí abajo está el que se llama Viernes Lab 4 y tiene estado civil correctamente cargado como otro. Si consulto en la base, ahí lo veo cargadito, le tocó el ID 3033. Viernes Lab 4 y estado civil 5, que es el que efectivamente tenía seleccionado. Entonces, ¿qué tenemos? Gracias a estas dos cosas, el lenguaje de expresiones y las librerías de tags, nosotros ya podemos muy fácil dibujar controles, en este caso, o en control select, o en este otro caso, en el del listado, dibujar las filas de la tabla, sin tener que hacer código Java. Nosotros vamos a tratar siempre, en la medida de lo posible, de esforzarnos en que no tengamos nada de código Java dentro de las páginas JSP. ¿Sí? Y siempre va a ser mejor considerado, va a ser mejor escrito el código HTML con esto y no teniendo que meter scriptlets o expresiones con código Java. Si nosotros quisiéramos ver el servlet que se generó a partir de acá, no es algo ya muy fácil de entender, el código no queda muy lindo de ver, pero vamos a ver que en algún punto tiene el for each y dibuja un option en cada vuelta. Si voy a ver este servlet, ahí va imprimiendo todo, y en algún punto hace, donde está el select, ven, llama a este método for each 0, que ya es más difícil de ver. Si vemos el for each 0, bueno, en algún lado ven, hace un ciclo, y hace los out.write con el option, ¿sí? Finalmente todo ese for each se termina convirtiendo en un ciclo, donde va imprimiendo cada uno de los valores, etc. En algún punto, ven, va mostrando pesos, en el peso CC. La cosa es que ya este es un código mucho más difícil de leer, pero vemos cómo con esto desaparece la necesidad de escribir código Java, mezclar código Java dentro de las JCP. Y esto sí ya nos queda prácticamente idéntico a lo que hacíamos con .NET. ¿Cómo hacíamos esto en .NET? Y poníamos arroba for each, no sé, sin model. Y adentro poníamos, ¿se acuerdan? Arroba s.nombre, no sé lo que sea. Y bueno, y nos quedó prácticamente igual. ¿Sí? Nos quedó igual de fácil. Y este código sigue siendo bastante legible y bastante lindo de escribir. Con esto nosotros ya tenemos realmente la mitad del camino resuelto. Prácticamente cualquier sistema que tengamos que hacer con AVM, con algún listado, un reporte, con esto ya tendríamos resuelta todas las posibilidades o todos los recursos que nos harían falta para hacerlo. Hay una sola cosa que todavía queda en el aire.
JCP tiene la posibilidad, o nos brinda la posibilidad, JCP no, pero los servlets nos brindan la posibilidad de guardar variables en el servidor en forma temporal, en la memoria del servidor, pero durante distintos momentos. Esto es algo que es muy importante. Y es así. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar una variable que tengamos en el código Java, en los servlets, normalmente en los servlets, y decir, bueno, esta variable la quiero guardar momentáneamente. ¿Momentáneamente por cuánto tiempo? Bueno, depende. Que esto es algo de lo que ya estamos haciendo nosotros cuando nuestro servlet nos deja estos atributos. ¿Qué es lo que hace este setAttribute? Que nunca vimos en el teórico bien qué es lo que hace. ¿Qué hace setAttribute? Dice, bueno, esta variable que está acá, la quiero mantener en memoria por un rato. ¿Por qué por un rato? Porque alguien más la va a usar. ¿Cómo hago este request? ¿O para qué hago este request? Bueno, digo, este setAttribute. Digo, bueno, a ver, quiero esta variable lista, guardarla con este nombre adentro del objeto petición. ¿Para qué? Para que cuando yo le pase el control a la JCP, de ahí la página JCP vaya y lo saque. ¿Por qué no se pueden compartir fácil las cosas? Y bueno, porque esta variable lista, yo la declaré acá. Por lo tanto, existe solo dentro, ya sabes, de este método doGet. Cuando se salta el control, se le pasa el control a la página JCP, acá el método del servlet ya desapareció, las variables del servlet no las vi más. Entonces, ¿cómo se comparten los datos entre el servlet y la página JCP? Los guarda dentro de request. ¿Por qué dentro de request? El request es la petición, o sea, el navegador pidió los datos, cuando se devuelve, el objeto de petición desaparece. Si el navegador vuelve, no sé, toca F5 al usuario y hace una nueva petición, se crea un nuevo objeto de request, otro nuevo, una nueva instancia. Entonces, ya esta lista desapareció. ¿Por qué lo guardamos esto en request? Porque este dato lo necesito en forma totalmente efímera. Pidió los datos, consulté y lo devolví. Si vuelve a hacer una nueva petición, voy a volver de vuelta a la base de datos a ver si no cambió. Capaz que se agregó una fila, o se borró, se modificó, entonces tengo que volver a pedir los datos. Por eso esta lista la mantengo en forma efímera. Va a durar lo que dura la petición y nada más. Pero tenemos formas de guardar variables en forma, variables u objetos, ¿no? En memoria, en la memoria del servidor, que duren un poco más de tiempo. Tenemos, por ejemplo, el objeto el ámbito llamado sesión. Una sesión, en términos de programación web, una sesión, ¿qué es? Un conjunto de peticiones que ocurren más o menos cercanas en el tiempo desde un único navegador. Es decir, una persona, no sé, un usuario prende la computadora, abre el navegador y empieza a tirarme peticiones, empieza a navegar mi página. La primera vez que hace una petición, el objeto dice, llegó una petición de un navegador nuevo. Bueno, abro una sesión y crea un objeto en memoria que representa esa sesión. Si después, desde el mismo navegador, misma computadora, mismo navegador, sigue haciendo nuevas peticiones porque toca F5 o porque salta de un link a otro, el servidor identifica que vienen del mismo navegador, entonces dice, bueno, está bien, sigue siendo la misma persona que sigue navegando, por lo tanto sigue con una sesión activa. Cuando el servlet, algún servlet, ejecuta este método, session.invalidate, o cuando la persona deja de navegar por un rato, 5 minutos, 10 minutos, que no navega más, el servidor dice, che, se cortó la sesión. La persona dejó de navegar, o el servlet dijo, échenlo a este navegador, entonces ya desaparece ese objeto de sesión. Si nosotros
a este objeto de sesión le asignamos atributos con setAttribute, ese atributo va a existir en la memoria del servidor mucho tiempo, no se va a desaparecer cada vez que toca F5, sino que va a quedar vivo un buen tiempo. Por lo tanto, ahí puedo guardar datos que tengan que durar un rato más. Lo importante es que si nosotros hacemos un setAttribute dentro del objeto de sesión, ese dato solo lo puede acceder cualquier servlet, lógicamente, cualquier JCP, pero mientras la petición sea del mismo usuario, de la misma computadora, del mismo navegador en esa computadora. Si otra computadora está navegando el mismo sitio, se crea otro objeto de sesión para representar a las peticiones de esa otra sesión. Incluso, si una persona en su computadora abre dos navegadores diferentes, no sé, abre un Chrome y abre un Firefox, o abre el Chrome y abre una pestaña de navegación privada, el servidor cree que son dos computadoras diferentes. El servidor dice, bueno, son dos navegadores diferentes, supongo que no son la misma persona, entonces supongo que son dos sesiones distintas, y crea dos objetos de sesión distintos. ¿Qué datos podemos guardar o qué datos tiene sentido guardar dentro del objeto de sesión? Y bueno, datos que no vayan a cambiar durante la sesión. Por ejemplo, a ver, ustedes como usuarios lo habrán visto muchas veces. Entramos no sé, a un webmail o entramos a algún sitio, nos pide usuario y clave. Y bueno, y al poner usuario y clave, cuando después vamos navegando, nos muestra nuestro nombre completo y nuestra foto, por ejemplo. Esos datos no van a cambiar muy seguido. Nuestra foto va a mantenerse por un montón de tiempo, nuestro nombre y apellido va a ser el mismo siempre. Entonces, los servlets, a medida que vayan recibiendo peticiones nuevas, no van a volver a la base de datos a buscar nuestra foto, o a buscar nuestro nombre y apellido, pues no van a cambiar. Entonces, ¿qué puede hacer el servlet? La primera vez que busca nuestro nombre, apellido, nuestra foto, lo que fuera, lo guarda en memoria en la variable de sesión o en el objeto de sesión, y las siguientes veces que vienen peticiones nuevas los muestra directamente desde ahí, sin tener que volver a consultar de la base de datos o consultar en el disco duro la foto, etc. Cuando la sesión se finalice por falta de actividad o porque un servlet decidió que la sesión se cortaba, bueno, se borra el objeto de sesión. La próxima vez que hace una petición desde esa misma computadora, desde ese mismo navegador, se crea un objeto de sesión nuevo y bueno, habrá que llenarlo de vuelta. ¿Qué cosas vamos a guardar en sesión? Normalmente no más que esto, ¿sí? El nombre de usuario, el nombre completo, el nombre y apellido para mostrar, cosas así. Finalmente tenemos el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación nos sirve para guardar datos totalmente globales. Si nosotros guardamos algún dato en el ámbito de aplicación, todas las peticiones, todas las peticiones van a ver ese dato. Sean que son de computadoras diferentes, de navegadores diferentes, lo que fuera, siempre todas van a ver el mismo dato compartido. Y ese dato va a desaparecer únicamente cuando se apaga el servidor. Y nada más. ¿Qué cosas podemos guardar ahí? Bueno, cosas que sean totalmente globales. ¿Sí? Por ejemplo, habrán visto ustedes como usuarios los contadores de visitas, que dicen en este momento tenemos tantos visitantes activos. ¿Cómo calcula eso? Y bueno, cada vez que aparece una sesión nueva, incrementa un contador, pero ese contador lo guarda en el contexto o en el ámbito de aplicación, para que todos los que están navegando vean el mismo dato. ¿Cómo hacemos para manipular esto? Bueno, en cualquier servlet nosotros decimos request, punto, y ahí tengo el ámbito de petición. Como hicimos en la clase pasada, request.setAttribute. Si quiero guardar un dato en la sesión, lo que tengo que escribir es así: request.getSession, y ahí puedo decir .setAttribute. Si quiero guardar algo en el ámbito de aplicación, digo dentro de un servlet así: getServletContext, y ese también tiene el método setAttribute para poder ir a guardar
ese valor. Es decir, cada uno de estos tres, bueno, estos métodos o esta variable, cada uno de estos tres son ámbitos donde puedo guardar datos. Entonces todos tienen el método setAttribute para ir a guardarlo y el getAttribute para ir a obtenerlo. Cuando una página JCP dice peso llave y acá pone un identificador, esta variable se la busca automáticamente en todos los ámbitos. Es decir, que yo acá pongo peso llave lista, ¿qué es lo que hace el lenguaje de expresiones? Busca una variable que se llame lista en el servlet. O bueno, acá, declarada acá. No está, va a la petición. No encuentra así un atributo lista en la petición, va a la sesión. No lo encuentra ahí, va a la aplicación. No lo encuentra en ninguno de esos tres lugares, bueno, ahí sí lo deja asignado en blanco o en nulo. La cosa es que nosotros, entonces, no nos va a preocupar, desde el punto de vista de las JCP, no nos va a preocupar andar sabiendo, recordando en qué ámbito guardé cada dato. Ponemos peso llave y lo va a buscar automáticamente en todos los lugares. O sea que eso que hacíamos la clase pasada de request.getAttribute desaparece, ¿sí? Cuando ponemos peso llave, le hace getAttribute a todos los posibles lugares donde lo puede encontrar y donde lo encuentra, de ahí lo saca. Está el plastiquito, no lo saques. ¿De qué nos va a servir esto? Por ejemplo, si quisiéramos hacer una pantalla de inicio de sesión, un login, bueno, tendríamos que dibujar un formulario. ¿Pero por qué si está Con el abierto clave, ahí? en Ya el está submit, abierta. Te lo dejé todo se abierto. va a buscar en la base de datos o ve la forma de autenticar para ver si cargó bien la clave. Si la cargó bien, bueno, puede guardar dentro del objeto de sesión una bandera que diga que está logueado. Y luego, en todas las páginas, poner un if preguntando, che, si está logueado, lo dejo pasar, si no está logueado, si está logueado, lo dejo pasar, si no está logueado, no sé, le tiro un error, o lo redirijo, o lo que fuera. ¿Sí? Así como tenemos C for each, vamos a obtener la posibilidad de poner C2 puntos if. Y ahí preguntar, no sé, si la variable de sesión está cargada, hago una cosa y si no hago otra. Esto ya lo vamos a practicar, lo vamos a ver en el práctico, pero es muy interesante saber que podemos disponer de esto y no es más difícil que hacer los setAttribute cuando tengamos ganas. Los setAttribute a veces en request, a veces en session. Si acá digo request, request.getSession setAttribute, y ahí ya guardo una variable, pero en el ámbito de la sesión. Y después le accedemos con este identificador, con peso llave en el JCP. Y así de fácil. Con esto ya tenemos, ahora sí, todo lo que nos haría falta para poder dibujar tranquilamente un sistema más o menos completito, con AVM, con listados, con autenticación, que si no está, ya lo van a practicar, pero que si no, un if, que si no está logueado no le deje ver el listado, o le tira un error. Todo eso lo podemos hacer con esto y ya no necesitamos absolutamente nada más para poder empezar a programar lo que querramos con esto. Tenemos algunos otros elementos del lenguaje que tenemos que ver, que nos van a servir para hacer algunas cosas más fáciles, pero lo que necesitamos para poder empezar a programar, y que lo vamos a usar sin duda para hacer el segundo parcial, con esto ya está todo, casi todo resuelto.